He sido candidato ganador en los dos procesos de renovación del Consejo General del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 2009 y en el 2012. En ambas ocasiones obtuve el primer lugar en materia de conocimientos. Sin embargo, en el 2009 fui excluido y Enrique Medina Reyes, que tuvo el lugar 15, fue incluido junto con Alma Rosa Martínez Manríquez, que tuvo el lugar 57, y Manuel Enrique Aguirre Ochoa, que tuvo el lugar 87 de 91 personas. Y yo, que fui el primer lugar, fui excluido. En el 2012 vuelvo a competir, vuelvo a ganar el primer lugar de conocimiento de un universo de 71 personas, y el Congreso del Estado elige a Alma Rosa Armendáriz Sigala, que tuvo un 4.5 de calificación, fue el peor examen de todos, y a María Nancy Martínez Cuevas, que tuvo un 6.6 y que no demuestra la especialización. Entonces yo decido impugnar esas designaciones inconstitucionales del Congreso. Presentamos un juicio de amparo en 1574 del 2012 y finalmente el 9 de noviembre de este año el juez octavo de distrito, el juez Ignacio Cuenca Zamora, nos otorga la razón y resuelve que el Congreso del Estado hizo un proceso inauténtico, antidemocrático, antirrepublicano, manipulado y discriminatorio. Y le está ordenando al Congreso 6 puntos muy claramente, que hasta la fecha ninguno ha cumplido en una actitud de abierta indisciplina constitucional. El primer punto de la sentencia es: los 7 nombramientos que fueron hechos el 29 de noviembre del 2012, 2 posiciones titulares y 5 suplentes, son nulos porque van en contra de la Constitución. Naturalmente, esas personas que fueron beneficiadas en aquel entonces ya no pueden volver a ser designadas porque un juez ya revisó su situación y no se ajusta a los estándares constitucionales. Punto número 2. El Congreso de Chihuahua está obligado a tomar una nueva decisión basándose exclusivamente en los elementos que tenía disponibles el 29 de noviembre del 2012. Es decir, no se va a reponer el proceso, yo no tengo que presentar nuevamente mis documentos, ni hacer otra vez el examen, ni acudir a alguna entrevista, porque el proceso ya se realizó. Tercer punto, el Congreso está obligado a hacer un examen de constitucionalidad en una secuencia estricta de 3 pasos. Primero, la acreditación. El participante entregó la documentación completa, a tiempo, en la forma exigida y sin ayuda ilícita del propio gobierno que debe fiscalizar, sí o no. Solamente los que pasen ese primer filtro pasan al segundo, que es el del conocimiento. La persona presentó el examen y demostró su suficiencia académica con una calificación de por lo menos 7. Yo tuve 9.1, fui el primer lugar por segunda ocasión consecutiva y la saqué 11 décimas de punto al segundo lugar, que ni siquiera entregó la documentación completa. Y punto 3, la verificación. El participante se presentó a la entrevista, demostró experiencia, actitud de servicio y un plan de trabajo específico y no se le encontró un solo motivo de descalificación documentado en aquel entonces. Sí, entonces yo paso todos esos puntos y ninguno de los otros 19 preseleccionados puede pasar ese examen de constitucionalidad. Cuarto punto, el Congreso debe considerarme como finalista, porque esa fue la posición que logré el 29 de noviembre del 2012. Punto número 5, cada diputado en lo individual debe razonar su voto por determinado candidato. Y punto número 6, en la extraña circunstancia de que el Congreso decida excluirme nuevamente de una posición titular, debe expresar una motivación reforzada. Es decir, todos los factores de peso, objetivos, serios, trascendentales, demostrados que tenga para segregarme, que simplemente no existe. Definitivamente la voluntad política es de los mexicanos, porque los mexicanos fuimos los que decidimos que la rendición de cuentas, la publicidad de la información y la protección de datos personales era una función sustantiva del Estado mexicano, y por eso reformamos la Constitución.
Y por eso creamos organismos como el Ichitay y por eso expedimos leyes en específico. Ahora, lo que yo sí veo es de que el Congreso del Estado de Chihuahua, en específico, algunos diputados, concretamente Rodrigo de la Rosa Ramírez, piensa que está por encima de la Constitución, que es el producto de la voluntad popular de los mexicanos, y planea violentar nuevamente el orden constitucional con tal de segregarme de una posición titular por una tercera ocasión. La idea equivocada de Rodrigo de la Rosa Ramírez era esperarse hasta el último día que les dio el juez, 26 de marzo, pedir una ampliación y eventualmente al último momento anular el decreto inconstitucional del 29 de noviembre del 2012 y ratificar a las personas cuya designación ya fue anulada previamente. Sin embargo, el juez el viernes pasado le clarifica al Congreso que el Congreso estaba obligado a rendirle informes periódicamente sin necesidad de que se los pidiera el juez y que había ciertas actividades que no se necesitaban literalmente, dice el juez, mayor esfuerzo como dejar sin efectos el nombramiento. Tiene el Congreso de Chihuahua hasta el día de hoy, miércoles 26 de febrero de 2014, a las 23:59 horas, para informarle al juez octavo distrito que ya dejó sin efectos el nombramiento del 29 de noviembre de 2012. Sin embargo, no está enlistado en la agenda de asuntos que planteó la Diputación Permanente. Entonces ya el Congreso está preparando una vía de indisciplina constitucional, de desacato. Y ese camino al que está llevando Rodrigo de la Rosa Ramírez y cualquier otro diputado que se desvíe un ápice de los límites fijados por el juez, va a llevarlos a prisión. Son representantes populares y naturalmente gozan de todo mi respeto. Sin embargo, yo sí veo que están siendo mal asesorados, sea por los propios empleados del Congreso o sea por consejerías externas a él. Y lo que yo pido a los diputados, en específico a cada uno, es que lean la sentencia, que se asesoren bien, que tomen la decisión correcta, porque si no, los empleados del Congreso o las consejerías externas no van a ir a prisión. Los que van a ir a prisión son los diputados que violen la sentencia, que traten de burlarse precisamente de la división de poderes y que violenten la Constitución por una tercera ocasión para segregarme de una posición titular. Si ese es el caso, vamos a hacer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los destituya, que esto va a suceder con muchos meses de anticipación antes de que finalice la legislatura actual. El Congreso, la Suprema Corte va a destituir a todos los diputados, 22 más los que se acumulen, que violen la sentencia, y va a ordenar que sean procesados penalmente por el delito de desacato. Y no vamos a detenernos hasta que sean sancionados con 5 a 10 años de prisión y otro tanto de inhabilitación. Precisamente como se está violando una sentencia definitiva, la Suprema Corte tiene el poder constitucional de directamente, sin necesidad de mayor trámite, destituir a un diputado y ordenar su procesamiento penal. Así ya sucedió el 19 de abril del 2012 con Gustavo Macías Zambrano, que en aquel entonces era presidente del Congreso de Jalisco. La Suprema Corte directamente ordenó su destitución, ordenó su procesamiento y ahorita está siendo enjuiciado. El caso de Chihuahua, no solo quien preside el Congreso va a tener responsabilidad penal, porque el juez ordenó que cada diputado en lo individual expresase sus razones cumpliendo con la sentencia. Entonces aquí cada persona, cada diputado, eso es lo relevante, que se desvíe de lo ordenado por el juez, va a ir a prisión. Y quizá, como usted dice acertadamente, es un escenario que no deseo, naturalmente, porque yo quiero que nuestros representantes populares hagan su labor, pero si se aferran a violar la Constitución que se comprometieron a cumplir y hacer cumplir, pues entonces
vamos a tener que llegar quizá a ese escenario para que finalmente los funcionarios estatales y los diputados entiendan sus responsabilidades individuales y políticas. ¿Qué espera del Congreso realmente? Que actúe conforme a la Constitución, que haga la designación correcta y estrictamente hablando, el resultado es que yo sea consejero titular. Este tipo de desacatos y todavía más la resolución a su amparo, sí, nos está indicando que es una vía que abre puertas al camino por un lado, la institucionalidad. Así es. Y por otro lado, a que la ciudadanía pueda tener ese tipo de recursos ante situaciones totalmente de abuso como ese. Esta sentencia está marcando un parteaguas en la historia de Chihuahua, porque los mismos estándares constitucionales de rigor en la selección de los mejores van a tener que aplicarse para jueces, magistrados, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, profesores en universidades públicas. Y ahorita ya los chihuahuenses queremos transparencia después de ver la tragicomedia de corrupción que fue el proceso del 2012. La siguiente vez que se haga un proceso de un concurso público, el Congreso va a tener que escanear los documentos de todos los participantes y publicarlos en la red informática mundial. De inmediato va a tener que publicar todas las calificaciones, precisamente para que haya un razonamiento y que los chihuahuenses estemos bien enterados de a quién se está escogiendo, para que nunca más se vuelva a escoger a personas totalmente ineptas como Alma Rosa Armendáriz y Gala, María Nancy Martínez Cuevas, que lo único que fueron fue cobrar, que todavía siguen cobrando por las chicanadas del Congreso, pervertir la Constitución y dañar a los chihuahuenses para proteger a los malos funcionarios. Yo sí entregué mi documentación completa. Yo no recibí ayuda del gobierno como muchos, 63% de los participantes. Yo sí lo hice con la forma exigida como documentos públicos. Yo presenté el examen, saqué 9.1 de calificación, segunda ocasión consecutiva, primer lugar. La primera vez de un universo de 91, la segunda de un universo de 71 personas. Me presenté al examen, demostré mi experiencia, demostré mi capacidad, mi profesionalidad, mi plan serio de trabajo en pro de los chihuahuenses. Y todavía les gano y exhibo la corrupción imperante a través de un juicio de amparo. Y todo lo hice con una conexión de internet, precisamente a través de los mecanismos de transparencia. Entonces, yo gané por segunda ocasión consecutiva. El Congreso debe designarme, debe hacer un análisis genuino de todos los demás, y si no encuentra a alguien con estas características fijadas en la sentencia, que corresponden a las que están establecidas en la Constitución Federal, en la Constitución Local y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entonces debe convocar a un nuevo proceso solo para llenar las posiciones vacantes, en dado caso de los suplentes. Desde el 2009, cuando eligen, yo fui el primer lugar y Enrique Medina Reyes 15, Alma Rosa Martínez Manríquez 57 y Manuel Enrique Aguirre Ochoa 87 de 91, también estaba totalmente reprobado. Y cuando no me designan, pues yo estaba preparado, de que estaba precisamente compitiendo en condiciones de desigualdad desde el inicio. Por eso en el 2012 cumplí escrupulosamente con todos los puntos de la convocatoria. Me preparé, a pesar de que llevo dedicándome a estos 7 años de mi vida profesional, me preparé 4 meses para el examen de conocimientos. Y naturalmente no se quiere a un profesional capaz, conocedor, independiente, con criterio, con determinación en el Consejo General del ICHITAIP, precisamente porque da pánico que haya alguien que luche por la Constitución, que defienda los intereses públicos y que no sea una comparsa servil, un vil lacayo de aquellos malos funcionarios que quieren que la verdad no se sepa.